2 de junio 2026. Muy bien. Bueno, a ver cómo entras vos ahí, Pablín, con la cámara. Ahí está bastante bien, yo creo que también. Y que venga entonces, ya son y 3. Está bien, está bien. Se prende una luz blanca y arranco. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, un poco resfriado, pero todo bien. Bueno, muchas gracias a la operadora técnica de la radio Aldana. Estamos transmitiendo desde www.0.me. Muchas gracias al equipo que nos acompaña, Pablo Santesteban, hoy presente en el estudio. Y muchas gracias a nuestra invitada de hoy. Hoy nos vino a visitar Julieta Strasberg, es abogada, mediadora, escritora, pintora y además ¿Qué? baila tango. Ah, bueno. Es verdad. Bueno, muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros hoy. Como siempre decimos, este es un programa que busca reivindicar a la política, entendiendo a la política como aquella actividad la que permite la transformación social, la de los partidos políticos, la de las instituciones. Si bien hay un muy mal momento en cuanto a representatividad y a clase política, no nos imaginamos otra manera de cambiar la realidad que no sea con más y mejor política en todo caso, ¿no? Y los partidos políticos deberán darse, o deberemos darnos a la tarea de mejorar nuestras propuestas políticas para la sociedad. Muchas veces tenemos invitados que son funcionarios públicos, candidatos, referentes partidarios. No es el caso hoy. Hoy estamos con una actora política que hace política a su manera, desde su lugar. Tal vez no haga política partidaria, le vamos a preguntar, ¿sí? Pero ella hace política desde otro lugar. Y bueno, y como contaste, una variedad de habilidades que las vamos a ir descubriendo. Y bueno, empecemos con las primeras preguntas. ¿Cómo iniciaste tu carrera de abogada? ¿Cómo elegiste esa carrera y cómo llegaste a ser mediadora? Hermosa pregunta, Pablo, y gracias por invitarme a este programa tan lindo de Panorama Político. Digamos, lo político me atraviesa. Bien. He ocupado lugares también en lo político cuando fui directora de la carrera de abogacía en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, lugar donde lo político está presente siempre. Bueno, al menos hasta hace algún tiempo, y después nos desplazaron, pero la Universidad de las Madres sigue estando donde están las madres. Ese es el lema que decimos con Cristina Camaño, con quien estaba el otro día. Así que, bueno, que era nuestra rectora, ¿no? Y la carrera de abogacía empezó, creo que, cuando hablo acá de este libro que está dedicado a la infancia, a mi infancia, al haber sido testigo y experimentado un montón de injusticias, como nos pasa a tantas mujeres. Bueno, no podemos dejar de mencionar esto que nos está atravesando como sociedad con Agostina, ¿no? Ver infancias vulneradas, y es ahí donde a muy temprana edad me empiezo a sentir convocada. Era la típica estudiante que le decían defensora de pobres y ausentes. El tema de las personas que eran más frágiles siempre me convocaba para defender, para estar ahí, y en mi función, digamos, de estudiante de Derecho tenía una visión idealista de lo que era la abogacía, y así ingresé en esa carrera. En paralelo mantenía mi trabajo en el IUNA, digamos, daba clase, era estudiante de licenciatura en artes visuales, y en algún momento tuve que decidir por el derecho. Tenía una idea muy fuerte de la justicia, y algún día un profesor me dijo: Strasberg, usted tendría que haber hecho trabajo social, no abogacía, porque el derecho y la justicia es como unas vías del tren ¿Separadas? que de lejos uno podría creer que hay un punto a lo lejos que se conecta, pero lamentablemente es una ficción. Quizás por eso me vuelco a la ficción cuando tengo que hablar de algunos temas que también tienen que ver con las infancias vulneradas y con las personas. En definitiva, acá también hay cuestiones políticas muy profundas, porque en definitiva
casi todo tiene que ver con lo político. ¿Todo preso es político? Todo preso es político, definitivamente. Bien, bueno, ya tenemos una definición interesante, ¿no? Que la justicia y el derecho van por vías separadas, van con... entiendo esto que planteas, que por ahí una sed de justicia, de hacer justicia, es la que te convocó a transitar la carrera de Derecho y luego ejercerla. ¿Pudiste ejercerla desde algún caso privado? Sí, más especialmente con la mediación. Vos también me preguntabas, Pablo, ¿cómo llegué a la mediación? Claro. Y ese llegar a la mediación es donde yo encuentro a lo mejor la posibilidad de satisfacer la resolución de los conflictos, donde las partes son los protagonistas. Por eso me interesa tanto y me he enfocado muchísimo en lo que es la mediación, porque creo que en definitiva somos las personas las que, en la gran mayoría de los casos, no siempre, podemos hacer una transformación de lo que estamos experimentando, de lo que nos ocurre, lo que nos atraviesa, y llegar a encontrar a aquellos que necesitamos, porque cuando interviene un tercero que es externo al conflicto, que solo ve el expediente, que solo ve los papeles, probablemente pierda cierta dimensión de lo humano. No quiere decir que hay instancias muchísimas donde la justicia tiene que llegar, es deseable, es aspiracional, sigo creyendo en que es posible también, pero hay que hacer un gran trabajo para que eso ocurra, no es tan fácil. Entonces, quizás cuando uno resuelve un conflicto como abogada, finalmente es algo del orden de lo transaccional, es decir, esto por aquello, ¿no? Digo, o son cuestiones pecuniarias, pero se pierde ahí un poco lo humano. Está bien, se satisfacen necesidades, pero cuando vos podés trabajar en las personas, en el conflicto, que se empoderen, que se comuniquen, hay una transformación en la forma en que se van a comunicar, y a lo mejor ese vínculo, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones privadas, cuestiones que tienen que ver con lo vincular, cuando hay menores de por medio, cuando hay niños o niñas, y esas personas son familia para siempre, o están unidas por algún lazo familiar para siempre, y entonces sinceramente allí lo transaccional me parece que pensar queda por fuera, digamos. Es parte, pero no alcanza. Tengo una pregunta que siempre me llamó la atención. ¿Por qué no hay mediación en el ámbito penal? En realidad hay algo incipiente, el desarrollo de la justicia restaurativa. Hay algunos caminos que se han iniciado. En algunos casos puede ser viable, los requisitos, digamos, no todo puede ser en el ámbito de lo penal. En el ámbito de lo penal lo que tiene es que el daño es hecho, y además está hecho no solo a la persona, sino a la sociedad misma. Entonces ya es el Estado el que tiene que ir por la reparación de ese daño, por un lado. Y muchas veces lo que ocurre es que la persona que es víctima del daño, o sus familiares, que si es que no queda esa persona viva, por ejemplo, son incluso desplazados en cierta medida. Bueno, se pueden constituir en querellantes, ¿no? Pero, digo, es como que el Estado tiene protagonismo ahí en esa búsqueda de la verdad material, de qué ocurrió, y de buscar ese castigo para reparar y saldar ese daño. Ahora, la mediación sí sirve para descomprimir, en el caso de la justicia restaurativa, muchas situaciones donde a lo mejor lo que se requiere es un pedido de disculpas, subsanar el daño económicamente, o una capacitación, o alguna acción en particular, y que tiene más que ver con lo que la víctima necesita que con lo que puede decir el código, y ahí está bueno ponerse creativo. Así que la verdad es que la justicia restaurativa es algo que tiene que seguir creciendo. Y la parte esta de nueva que hay en la ciudad de Buenos Aires sobre los juicios por jurado, ¿cuál es tu punto de vista? Es interesante el tema del juicio por jurado, es un debate que se viene dando hace mucho, ¿no?, con respecto a esto. Y bueno, me parece que la voz del pueblo tiene que tener un lugar también. El tema ahí es la capacitación también, ¿no? Digo, a veces digo esto y por otro lado pienso en decisiones que se han tomado y en las mayorías y en lo que ocurre con las mayorías y las cosas que a veces deciden y ganan, y también me genera un montón de preguntas, ¿no? Digo, o sea, me interesa, es súper interesante,
pero también me planteo un montón de preguntas y cuestiones que me parece que necesitamos como sociedad trabajar, como país. Tocaste un tema en el cual hasta hace poquito trabajaba, ¿no? En el ámbito de juicios por jurados. Que busca el juicio por jurado, que busca acercar la justicia a la sociedad, que sea más representativa, quienes juzgan a otros pares, ciudadanos juzgando a ciudadanos por delitos graves, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de delitos donde la fiscalía pide 20 años o más, estamos hablando de delitos muy graves. Pero bueno, en la ciudad no se están dando los juicios todavía porque no han transferido los homicidios a la ciudad, con lo cual es muy difícil que una causa encuadre en esos valores de pedido de condena. Sin embargo, en el país sí hay muchas provincias que están avanzando en los juicios por jurado y es una experiencia enriquecedora. El femicidio del Chaco fue juzgado, ahora no me acuerdo el nombre de la mujer, pero fue juzgado por un jurado popular. Y está lo que cuenta Julieta, ¿no? Por un lado, está bueno que los propios vecinos juzguen otros vecinos. Por otro lado, hay quienes desconfían, pero está a cargo de un jurado popular, puede estar integrado por un albañil, por un chofer de Uber, por un ingeniero, por un arquitecto. De hecho, en la ciudad expresamente no admite abogados, no admite letrados ni profesores universitarios que den materias de derecho. Con lo cual, al revés de lo que la gente piensa, corren a cualquiera que ya venga condicionado desde el derecho y dejan manos de vecinos comunes, no comunes nosotros, pero vecinos con distintas perspectivas, de distintos barrios de la ciudad y distinta formación. Para mí es una experiencia superadora, me parece que está bien. También reconozco que muchas veces las personas hoy no hay una sociedad que esté buscando formarse en cuanto a lo colectivo, a lo social, y tal vez se dejen llevar por emociones a la hora de juzgar a alguien. Hoy si se juzgara el juicio de Maradona por jurado popular, ¿quién no daría culpable a quienes están acusados? Y a mí me encantaría que sean culpables los acusados, por el Diego, digamos. Sí, estamos todos de acuerdo desde el humano, desde el corazón, pero a veces hay cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con lo mediático, ¿no? Que después vemos que impacta en la sociedad de determinada manera, y el tema de los prejuicios, los estereotipos. Pensaba incluso en una película que yo la uso muchas veces para dar clases de comunicación y de negociación y de conflicto. El que son los 12 del patíbulo, ¿cómo se llama? 12 hombres en pugna. Mira. 12 hombres en pugna. Magnífica película donde ahí vemos todo lo que ocurre de los prejuicios, de qué puede pasar si alguien no se pone a dudar, a dar el beneficio de la duda, a reflexionar, porque también hay toda una política que resuena en los medios, una búsqueda todo el tiempo de condenas más fuertes, más cárceles, meter bala, endurecer endurecimiento, digamos, ¿no? Un corrimiento muy fuerte hacia la derecha, y esto también es permeable a la sociedad, y ese es el lugar donde a mí me da temor, porque sí, es esa sed de venganza, la vindicta, que se supone que no es el objetivo, ¿no? Y sin embargo, la sociedad lo pide muchas veces en sangre, y se entiende, pero a mí me parece que el límite son los derechos humanos, y la verdad es que los derechos humanos de todos y de todas, entonces en ese sentido, después te tildan de zafaroniano, de que, ¿no? Pero respetar los derechos humanos y la oportunidad de defensa de todos y de todas. Entonces eso. ¿Cómo viste el último caso de esta chica cordobesa? ¿Cómo viste a los medios? ¿Y cómo lo viviste este caso? Que mañana inclusive hay una marcha por Ni Una Menos, con un gobierno que niega a los femicidas, con una ministra de seguridad que es cordobesa, que es amiga del jefe de los fiscales en Córdoba, que tardaron 3 días en allanar la casa de un tipo que estaba, que la misma gente los parroquianos lo mandaron al frente. ¿Cómo lo viviste y cómo lo tenemos que entender esto de
entender a los femicidas y cómo tenemos que entender al Ni Una Menos. Me acuerdo cuando estuve en la marcha de Ni Una Menos, cuando empezó todo este movimiento, y pensábamos y teníamos muchas ilusiones respecto de, bueno, se viene el cambio, ¿no? La cosa está cambiando, y sin embargo seguimos reclamando por las niñas, por las jóvenes, seguimos teniendo miedo a las mujeres. Bueno, la inseguridad está ahí, la violencia está allí, nos atraviesa. Tenemos violencia legitimada de las más altas esferas del poder. Entonces eso hace que yo he notado un gran retroceso, porque había discursos violentos que estaban totalmente, al menos tenían mala prensa, mal vistos, ¿no? Y hoy están legitimados nuevamente. Y eso también hace que, bueno, cuando ocurran estas cosas, cuando uno lee las redes sociales, lee cosas aberrantes, nuevamente se victimiza, se revictimiza a las víctimas, se revictimiza, se averigua qué estaba haciendo, se sabe sus comportamientos, cómo se vestía, qué fotos se sacaba, como si alguna de esas cuestiones fuera relevante o tuviera que ver o habilitara algún tipo de desenlace o algún tipo de culpabilidad, ¿no? Por un lado, eso en cuanto a la violencia mediática que hay también, esa cuestión de exhibición de esa niña, de esa intimidad, eso también es revictimizarla, porque digo, a ver, ya sabemos lo que pasó, el Alerta Sofía exigía mostrar la cara, se hizo tarde, para que todos viéramos si pudiera aparecer con vida, ya está, no apareció con vida. Entonces, sinceramente, la necesidad de mostrarme, se me pone la piel de gallina mientras pienso en esa imagen donde la vemos hipersexualizada y los medios remarcando cosas, entonces vos decís... Sí, Majul, por ejemplo, dijo que tenía 7 perfiles en las redes sociales, sí. Y que eso, bueno, eso pudo haber producido su muerte. Sí. Es muy fuerte también, ¿no? Es muy violento eso. Habilitar o decir que entonces la víctima fue la culpable porque se puso en una situación de riesgo, cuando estamos en riesgo desde nuestros hogares, porque convengamos que muchas de las violencias ocurren en casa o ocurren con personas cercanas. La mayoría de los abusos, de las violaciones, son por personas del entorno íntimo de las personas que confían, los niños, las niñas se confían y bueno, y se abusan de esa vulnerabilidad. De hecho, la pobre niña se dejó, o sea, no se dejó nada, fue, digamos, engañada, y eso la condujo a la muerte, por una persona que era de su entorno, que conocía. Y uno a los 14, una 15 que haya sido por propia voluntad y demás. No, es que no hay voluntad ahí. Te pregunto, el proceso del Ni Una Menos, que te imaginabas, la mayoría pensamos que por ahí iba a ser un avance en materia de violencia de género y demás. Leí una estadística por ahí que ahora mueren 22 mujeres por día en Argentina. Parece que en algún momento el número era parecido, pero no llegó a ese cambio que se esperaba. Y estamos además en una sociedad violenta, ¿no? La cuestión de género está presente, pero muchas veces hasta no tiene que ver con una cuestión de género, es simplemente hay falta de recursos para resolver las cuestiones conversando, mediando, cediendo, tolerando, y parece que la violencia es el único camino y termina con el peor de los desenlaces. Yo creo que también la sociedad es parte de esta situación y que a veces las leyes tienen que gozar de la legitimidad en la calle y hoy pareciera que no gozan de esa legitimidad y las cuestiones se resuelven de otra manera. Este caso realmente que son tan emotivos y están por cadena nacional desde su desaparición o desde la Alerta Sofía en realidad, ¿qué nos puede dejar? Puede dejar algo positivo, para siempre hay que pensar algo, pero... Es fuerte. La pregunta de pensar en algo positivo, sinceramente en este momento no lo puedo ver, al menos con el dolor que uno tiene como parte integrante de esta sociedad, ¿no? Y lo que sí pienso es, bueno, esa palabra de tolerancia a mí me hizo como ruido, porque como mediadora, la idea de que, como pensar en los derechos humanos como tenemos que tolerar,
No, ningún tolerar. Nos tenemos que aceptar desde la diversidad, desde lo que cada uno de nosotras somos, nosotras, nosotres, porque ahora molesta el lenguaje inclusivo también, que en un momento cuando estábamos hablando del Ni Una Menos, quizás había tenido cierta... Porque el lenguaje es cómo nos nombramos, cómo nos pensamos, incluso como sociedad. Y cuando se burlaban de una presidenta porque decía todos y todas, argentinos, argentinas, ¿por qué molesta tanto que nos nombremos como mujeres y que Porque estemos presentes? lo que nombraba era justamente las mujeres. Eso es lo que les molestaba. A la derecha le molesta a las mujeres. Tienen un problema gigantesco. Absoluto. Que se nota, bueno. Cambiando. Perdón, pero sí. una cosa que quiero decir con esto es la mediación en este caso. En ningún caso donde haya violencia, para mí, sinceramente, no se puede mediar cuando hay violencia. No, o sea, con una persona que es violenta, no. Y lo que faltan son recursos, lo que faltan son políticas públicas activas. Había un camino que se había iniciado y se truncó, se le bajó el precio a todo tipo de ministerio, a todo tipo de política pública, se nos colocó nuevamente en un lugar subalterno. Parece que tenemos que ir a rogar. El tema del botón antipánico, que si bien no previene muchas veces que el violento cruce el umbral de lo que no tiene que cruzar y haga lo que no tiene que hacer, de todas maneras es una herramienta para la mujer o para la persona que está vulnerada para disparar, y sin embargo tampoco es tan fácil acceder a ellas, o sea que ahí necesitamos más. Me extraña, igual vamos a ver qué pasa mañana, ojalá que sea una marcha Espero que no masiva. reprima a Patricia Bullrich y su amiga. Alejandra, veremos qué hace la otra amiga. Ya no es más ministra, Patricia. No, bueno, pero la maneja la otra como control remoto. Dicen que no. Alejandra Montelivo, no sé. Es tremenda esa señora. Me gustaría entrar al tema de tu libro Umbrales de Fuego. Umbrales. Allá para la cámara. Para allá. Sí, si no, allá está tu cámara. Allá está mi Allá. ¿De qué se trata? Contanos un poco, antes de que lleguemos al corte de mitad del programa, Bien. ¿de qué se trata el libro? Es un libro que no nació libro, siempre digo lo mismo, nació fragmentos, ejercicios, cuentos, prosa poética, poesía. Es un libro que después de haberlo terminado, después de 10 años de escribir un montón de textos y haber armado una constelación y haber visto cómo empezaban a filiar, a hacer menos huérfanos estos textos y empezaban a armar una pequeña comunidad, armé el libro, le dije a Gabriela Stoppelman, que es con quien hago talleres de literatura hace muchos años, digo, tengo el libro, le dije después de unas vacaciones. Y me dijo, a ver, lo miró, vio el orden y me dijo, bueno, ahora lo vamos a trabajar. Y lo trabajamos un montón, buscamos las líneas de poética y a partir de ahí encontramos al menos 3 líneas grandes de poética. Yo trabajé mucho con el tema de crear neologismos, términos inventados por mí, antes de cada cuento al menos 1 o 2 que podía o no utilizar en el cuento que seguía, pero resonaba allí. Y armé, lo dividí en 3 partes, ¿no? En un ancestrario, en un cronofracta y en un ausentario. 3 partes que de alguna manera aglutinan. A ver, ¿te puedes repetir? ¿Puedes repetir, profesora? Por favor. Así me hacen los estudiantes. Ancestrario, ¿sí? Cronofracta y ausentario. Digamos que en cada uno de ellos encontré algunas ideas que pudieron dialogar entre sí. Están las definiciones en el libro, pueden conseguirlas, lo podemos leer también. Pero bueno, me pareció muy interesante después, una vez que vi todo esto. De hecho se lo dediqué, y fue lo último que hice prácticamente, a mi infancia, ¿no? Como mujer argentina, no está libre de estos atravesamientos. Te hago, ¿no? una pregunta, De las violencias te hago una pregunta que tiene que ver con el momento donde escribís. ya, Viste ya. que está ese ideal del escritor que capaz que se fuma un pucho, se toma un vaso de whisky, o que está con el café,
¿cómo es ese proceso de escritura tuyo? Bien, no fumo, sí bebo mucho café. Bueno, alguna copa puede ser también, pero no es lo que me incentiva. Escribo por fragmentos, escribo como todos los que escribimos y le robamos tiempo y espacio a todo el resto de actividades que alimentan nuestra vida y la alimentan también pecuniariamente, o sea, el trabajo, el sueño y todo lo demás. Entonces uno escribe apretando el espacio y tratando de sacar lo máximo. Entonces encuentro esos lugares y cuando los encuentro, los exprimo, de repente algo sale y como escribo por capa y como escribo como pinto, capa sobre capa sobre capa, y tal como pinto, no tengo una idea preconcebida de qué voy a decir de punta a punta. Me dejo influir por las propias palabras, me gusta mucho trabajar con lenguaje poético, entonces de repente voy descubriendo las formas, los contornos, los personajes. Pongo mucho, como en mi pintura, que siempre ponía todo y después decía, ahora hay que sustraer. Entonces a veces se me va la mano y saco demasiado y tengo que volver a agregar. Entonces es un trabajo... ¿En el amanecer escribís o al atardecer o te quedás hasta tarde? Me encanta la noche, ese momento donde el tiempo se pone más lento, donde no hay tantos distractores, donde hay una magia muy especial y uno de repente te pasaste de rosca, ya no tenés ni sueño, entraste en estás medio como en trance. Pinto en esos mismos momentos también, me gusta eso, ya vamos me gusta a entrar el en la nocturno, me pintura. gusta la noche, me gustan las madrugadas y me gusta, y también me gustan los regresos. Hay cosas que he escrito que no están acá, que van para el próximo libro, que muchos eran volviendo de algún lugar de tango súper llena la cabeza de imágenes poéticas y que necesitaba bajarlas, o personajes, o un desfile de extrañas figuras, como dice mi amigo Nazareno Altamirano, de la noche porteña, y decía, no, tengo que bajar todas estas ideas. Entonces en ese regreso a casa uno ya tiene un montón de ideas. ¿Hay algún arquetipo de la milonga en el libro? Sí, hay algunos. Y en el que viene ni te cuento. Estoy trabajando el otro en Rescoldos, que creo que se va a llamar Rescoldos, después vemos. Este se llama Umbrales de Fuego, pero nació como Umbrales de Ceniza. Lo que pasa es que ceniza para mí, me dijo Gabriela, ¿te parece ceniza? O sea, la ceniza ya fuego, claro. Es el fuego, igual hermoso el fuego, también transformador, ¿no? También trabajaste en el tema de la memoria dentro del libro. Sí. Hay algunos cuentos. La pregunta es, ¿tiene que ver con la memoria colectiva o tu propia memoria? Ambas. Desde ya, cuando digo a mi infancia y demás, estoy pensando en la memoria como un archivo vivo, un lugar a donde yo recurro para cartonear un poquito, ¿no? Revuelvo, saco un rastro de uno, un huesito del otro, un pedazo acá y armo mi propio Frankenstein y lo voy haciendo más bello o a veces lo empeoramos un poquito. Y también lo colectivo, por supuesto, porque desde una memoria de un 2001 donde ni mi madre ni yo teníamos trabajo y mi mamá tuvo que salir a vender frazadas, entonces armé ese frazadas en invierno, ese cuento, que obviamente puse otro personaje, puse una pareja, pero cuando fue la pandemia me volví a preguntar qué hubiera pasado si en ese momento mi mamá hubiera vendido frazadas en la calle, ¿de qué comíamos? Entonces, digamos, nada de lo humano me es ajeno, dijo algún filósofo por ahí, en mi vida tampoco, con lo cual todo el arco me ha atravesado en algún momento. Y también pienso obviamente en la memoria, pienso en el sábado que espera, hablo de los pañuelos, obviamente, de la pirámide de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo, y no es el único, también, ahora no me acuerdo el nombre del otro, creo que era Cartografía ahora me fijo, pero también hablo de esa historia de lo laberíntico y de encontrar... Antes de entrar al corte. Sí, que ya llegamos. ¿Vos creés que Manuel Belgrano hubiera ido mañana, se hubiese tomado el subte y hubiera bajado en Catedral para ir a la marcha de Ni Una Menos?
Podría haber sido, ¿eh? ¿Por qué no? Podría haber sido un Manuel Belgrano ayornado. Igual pobre, porque vamos a decir que los feminismos, el arco feminista es muy amplio, entonces algunas radfem hubieran dicho, o sea, feminismo más radical, hubieran dicho que los hombres no tienen que estar en la marcha y que la marcha es de las mujeres, todo un debate. Yo creo que la marcha es de todos y de todas, pero la verdad es que hay mucha gente que dice que no, que tiene que ser solo las mujeres. La pregunta tiene que ver porque la derecha lo feminizó a Manuel Belgrano, héroe de la patria, creador de la bandera, digamos, y se hizo la revolución casi en soledad. Ahora nuevamente, ¿no? Buscamos el estereotipo para cargarlos de connotaciones negativas, la autoridad negativa, la construcción de un otro. Mira, a mí no me importa realmente cuál era la orientación sexual de Belgrano o no, me da igual como la de cualquier otro, salvo que sea mi objeto de deseo, en cuyo caso me va a interesar conocer e indagar. Del resto de las personas, y mucho menos de los héroes de la patria, y no podríamos tener de hecho tenemos Remedio del Valle y tantas otras mujeres que ahí han estado. Entonces, ¿por qué eso sería un disvalor? ¿Por qué? Porque, pero lo hacen. Sí, lo hace, la derecha lo hace, Sí. les tiene como... Igual era un fuera de serie de todo tipo, el carlotismo. Él proponía, de hecho hay una obra de teatro que fui a ver hace poquito, que está ahí, la fui a ver con Cristina Camaño. Ya me voy a acordar el nombre, pero habla de el poder y es en el espacio Nun. Es genial porque justamente la que habla, una de las protagonistas, es Carlota, quien en su momento también estaba con el tema de disputando el poder y la posibilidad, pudimos haber sido una monarquía. O sea, eso también es una realidad que a veces dejamos de lado en este país, nos olvidamos, digo. Y también fue Manuel Belgrano quien escribió esa misiva que tanto conmovió y que disparó, por ejemplo, esa obra de teatro. Y yo cuando le doy clase a mis alumnos de violencia y sociedad en Argentina, que es la materia de la UBA, hablamos de esas cuestiones también. Vamos al corte, operadora, y después volvemos con temas seguimos con el libro y seguimos... Y quiero saber qué era Peatones del Aire. Peatones del Aire es el programa de una amiga mía, Eleonora, que me convocó, dos chicas divinas que me convocaron justamente a participar, así como ustedes que son también dos divinos y que me han convocado acá a participar. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Ahí va. Pero veo que fuiste varias veces. No. ¿Una sola? Una sola. ¿Tenés que ser o decís ser con una? Sí, vení. ¿Cómo era que se llamaba el cuento ese? Te la sacás cuando estamos Sí, hablando. Ahora, sí. por eso, no ahora cuando arrancan. Sí, Son como 45. allá, ¿no? Sigo. ¿Andan bien? Ahí. Y los nombramos. ¿Y el programa que hiciste cómo se llamaba? El que yo fui... Conductora. La vida es puro teatro. Bueno. Ese era el mío. De todo teatro. Eran 2 horas hablando de teatro. ¿Y cómo transmitían? ¿Por YouTube o tenía radio? un canal ABC Mundial, tenía su radio online y yo me armaba todo el programa solita, lo mandaba, lo subíamos. En una época lo hacíamos en un espacio, después creo que nos agarró la pandemia y ahí se complicó, pero bueno. Qué loco la pandemia. La pandemia. La pandemia. Más Dios, el sábado que espera es ese uno de cartografía del olvido, ¿era? Sí, son tantos. Sí, cartografía del olvido. Ancestral, la palabra esa Sí. tremenda. Acá lo tengo, dice archivo invisible donde reposan las brasas de lo que aún respira en la memoria. Su consulta requiere viento, sal y un juramento que no se cumpla. A mí yo lo escuché y me hizo acordar al cementerio. Bueno, hay algo de acá de cosas que uno, presagios que va teniendo. De la asociación libre, me Sí. dijiste. Y además los ancestros, los Directamente restos. fui a lo que me produjo la palabra esa, la tumba de mis viejos. Mira, bueno, hay una donde hablo de mi abuela, o una abuela que medio me armo ahí,
y cómo pasó para el otro lado. Hay algún mito que me invento solita con la inisaria del viento. Me invento algunas mujeres que leen las manos ahí también. Mira. Sí. Y el ausentario a mí me genera el Congreso Nacional Argentino. Sí, pero no. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué asociación? ¿El Congreso? El Congreso Nacional. ¿Ausentario? Mirá, cuando tienen que estar para filmar algunas cosas están. O sea, ideas que uno desearía que fuera un ausentario. El ausentario, por ejemplo, es un inventario incompleto de vacíos. Los que dejan las personas, las palabras, los objetos y el que crece adentro. Se escribe con tinta invisible y se lee en silencio para no espantar lo que falta. Tremendo. Porque estamos llenos de ausencias, estamos atravesados por ausencias. Entonces, a veces hay que nombrar lo invisible y hay que darle un lugar y hay que contar un cuento. A mí me cuesta mucho leer mis definiciones de neologismo sin emocionarme. Es terrible. No, son tremendos, no, que esos son... Ahí está el versito que dice, balbuceos, la ausencia en cada esquina. Sí, vamos para volver, Sí. Ahora retomamos, seguimos con eso. Bueno, volvemos luego de un espacio publicitario. Agradecemos a nuestros auspiciantes, a Midas Peluquería, el mejor salón de belleza del barrio de Palermo, los mejores productos, los mejores profesionales. Los encontrás en Scalabrini Ortiz 3174, los podés buscar en Instagram, Midas Peluquería, solicitar turno por ahí, por mensaje privado. Ahí está Julieta. Ya lo sigo. Llame ya. Y todo su color en Midas Peluquería va a lucir mejor. Y bueno, también agradecemos a Imanes Magneto, www.imanesmagneto.com.ar. Todo tipo de imanes comerciales, podés pedirlos allí. Y agradecemos al estudio jurídico del doctor Mariano Recián. Si tenés también un problemita de consorcio, un problemita de civil, ¿Algún conflicto? siempre ¿Necesitas alguna mediación? Bueno, el doctor Mariano Recián te asesora y después te deriva con Julieta Estrada para la mejor mediación. Así que, nada, bueno, muchas gracias a ellos por acompañarnos. Y bueno, vamos a volver con esta entrevista con Julieta. Fíjate, Julieta está llena de color. Verde. Ella, el libro, y pareciera que en su vida todo tiene que ver con los con colores. el color y con la variedad, ¿no? Uf. Es verdad. Siempre me han dicho que soy muy versátil, que soy, multitasking, multitodo, ¿no? Sí, el color para mí es fundamental. El color, bueno, Pablo, vos pintás, ¿sabes? Bueno, no pinté más. Ya sé que después no de la, pintás después de, más, la, de la pandemia dejé de pintar, es como que me peleé con la pintura. Hice unos dibujitos hace un tiempo, pero vamos a hablar de los demás mejor. 5 minutos de pintura. Hablemos. Quiero saber con qué materiales pintás, si vas con acrílicos, con óleos, con tizas, con marcadores, con virome, con lápiz, con crayones, con carbones. Desde que soy muy chiquita voy al taller de pintura de Graciela Mendoza, después fui a otros, pero esos primeros maestros siempre te marcan. En mi caso, ella me enseñó cómo pintan los impresionistas, que no dibujan, pintan y van descubriendo desde la mancha, desde el color. La verdad es que el tema, mi fuerte de hecho, es el trabajo del color, y el color desde la mancha y desde el trabajo de la capa sobre capa, la superposición, las veladuras, incluso un poco la textura y el relieve, y me gusta el acrílico. No pinto ni con lápices, ni con crayones, ni con otra cosa. He pintado con óleo, que es encantador, pero en el 2001 se me transformó como algo imposible de abordar Porque por una es muy cuestión caro. económica. Sí. El óleo es muy caro. Y hay otro tema. He hecho mucho daño, tengo un mal karma al respecto. Yo cuando iba a Liuna, iba desde Liniers hasta la boca. Ahora vivo Nos manchamos a todos. Sí, la verdad es que no tanto cuando iba, sino cuando volvía. Había profesores que te decían que tenías que trabajar en tamaño grande, y después yo me tenía que volver en el 86, iba a las
23, 30 horas, hablando de niñas expuestas a situaciones de peligro. Salía de Pinzón y de Patricios, que estaba en aquel entonces, yo ahora vivo muy cerquita y ya no está, ahora hay un lugar abandonado y hay un gimnasio, y en ese lugar yo me iba a donde salían los colectivos, y ahí esperaba que alguno se apiadara, a que el chancho, como se le suele decir al inspector, Que te deje subir. con buena onda me decía, a ver la piba ahí, que la suban, que salga uno para Liniers ahora, me mandaba un 86. Y bueno, y yo iba ahí con mi cuadro, pero muchas veces el cuadro estaba fresco, entonces sinceramente si alguien fue manchado por mi cuadro, le pido muchas disculpas. Pero es muy lindo. Hay una gran diferencia entre el óleo y el acrílico. Es El seda. óleo es como... Es poesía. es poesía. Y el acrílico se seca rápido. El óleo es poesía porque es el tiempo demorado, el tiempo que es la espera. Es cuando sacábamos fotos antes con rollos, yo también sacaba fotos con rollos, y tenías que esperar. ¿Fuiste a Kinefoto? Sí, por supuesto, tengo un montón. Y también le compraba mi cámara y mis cosas a Cosentino, que debe existir o no, no sé. Y después en el Fotoclub Buenos Aires hacía los talleres para aprender a revelar con bandejita. Bueno, toda esa experiencia de ver qué pasa, y ahí había que aguantar. Y si lo habías puesto, tenías que esperar, porque si no se empastaba el color. No puedo trabajar acuarela, o sea, tengo serias dificultades porque me gusta mucho poner y sacar y ver qué pasa. Y en la acuarela, si no sabes bien dónde poner el pincel, mandaste un color Viste fuerte. que de todos los materiales ni lo nombré la acuarela. No, la acuarela. La acuarela es como, para mí es la B del fútbol. Yo admiro muchísimo a la gente que lo puede manejar, no me pero gusta nada. no me conmueve. Son lo menos para mí. Y no tengo ningún prurito en decirlo. Respeto a los que pintan con óleo mucho porque hay que aguantar eso. Hay que aguantar el olor, hay que aguantar el tiempo. El acrílico es como vamos a McDonald's, nos comemos una hamburguesa con papas fritas y a la hora está seco. Sí, además te invita a seguir, a poner, a terminar, a la factoría. Y en los tiempos que vivimos también es cierto que a lo mejor yo pintaba con óleo cuando era más pequeña, tenía más tiempo, me dedicaba, a veces me escapaba del colegio y me quedaba todo el día en mi casa, que a veces me olvidaba hasta de tomar agua o de ir a hacer pis, y me daba cuenta que hacía 8 horas que estaba pintando non-stop, y seguía pintando, y esperaba y buscaba, y bueno, eso lo podía hacer en ese momento. Hoy a lo mejor tenés un espacio de 2-3 horas para dedicarle, y es un montón igual, incluso menos. Entonces, y ni hablar si tenés gatos o gatas como yo, que decís, ay Dios, que no pasen por ahí. La pintura son momentos de reflexión, de pensamientos, de poesía individual. Es una película, como una película rusa. Viste que los soviéticos ponían el trípode y como no había problemas de presupuesto, filmaban y podían hacer tomas de 15 minutos. El acrílico es mucho más americano, es más moderno, es más rápido. Cámara en mano, plano americano. El óleo no representaría ni a Instagram ni a Twitter, sería imposible. Es de modé, hoy. Pero vamos a volver al libro, ya que quería saber un poco de la pintura. Y acá tenés, pintura mía, Tuki, ¿dónde está? Allá. Bueno, esta es una amiga, Preciosa. Karina Chavín, que es divina, que ella pinta y lo tiene en San Telmo y hace todas sus obras así que nada. Y Umbrales, bueno, me costó un montón elegir la tapa, tenía la idea de hacer algo nuevo para Umbrales. Hay como una persona ahí. Sí, y hay algo que lo va rodeando y se va. Sí, como una suerte de posición fetal, no sabemos si es un niño, un feto, una infancia. O un ser, es un ser. Acá hay otra persona ahí. Hay algunas fantasmas. Fantasmadorios. Exactamente, que lo acechan y que están ahí. Hay igual una iluminación ahí. Allá en el arriba fondo, también ¿no? hay como otra persona. Sí, tipo... sí. Bueno, los fantasmas están muy presentes también en este libro. Sí. Que no tienen por qué ser fantasmas realmente. ¿Le temes a algo?
Le temo a las violencias, le temo a esas cosas que irrumpen y que no las podemos manejar, le temo a la pérdida de los seres queridos, en ese sentido a la muerte, ¿no? A ese vacío de esa ausencia de que no está más y lo que te queda es la memoria y el recuerdo, ¿no? Por eso también ese tema de la memoria está tan presente acá, ¿no? En este libro. Volviendo un poco a la política, Sí. ¿qué pasa en la UBA? Sos profesora en la universidad. ¿De qué discuten tanto los docentes como los graduados y los alumnos? ¿Hay bondi en la UBA, en Derecho? Mira, yo estoy un poco enojada, si se puede decir, como docente de la UBA. Hace 20 años que estoy ad honorem, mira qué denuncia que hago, un concurso que hace años no se termina de sustanciar. Obviamente tenés que estar muy metida en la política universitaria para que algo pase y se resuelva en favor, porque yo tengo una cátedra hace 20 años, no hace tanto que tengo esta cátedra, sí, estoy como ayudante docente, más de 20. A mí me había dicho un docente, dice, bueno, yo estuve 19, bueno, yo estoy desde el 2003, o sea que ya son 23, me quedé más años. Entonces, a mí me parece que hay muchas cuestiones que hay que revisar. Cuando hablamos de presupuesto, hay que revisar la cuestión presupuestaria, porque no puede ser que no estén concursados los docentes, que puedan participar, acceder. ¿Cómo es que una docente trabaja, está dando clases hace 15 o 19 años y no percibe haberes? Claro, porque en un momento yo era ayudante docente cuando inicié, porque uno ingresa a la carrera docente con toda la ilusión y toda la esperanza de hacer carrera, sí, justamente, y acceder en algún momento a un cargo. Y rápidamente, digamos, quedé al frente de una cátedra. Como ayudante no cobrabas, pero no. ¿cuándo quedás? Cuando se retiró el docente que estaba a cargo, que yo ya daba clases, hay que decirlo, porque eso pasa muchas veces. Sí. El ayudante también era reemplazando una vez, dos, tres. Sí, y después ocurrió que el docente a cargo se retiró y yo quedé a cargo. Y había una renta, él la tenía, yo no accedía a esa renta. Me dijeron, bueno, ya va a haber un concurso y vas a lograrlo. Cuando se abrió el concurso, que obviamente es abierto y se va a presentar mucha gente, y se presentó, pero ese concurso está sin sustanciarse desde el año, no me acuerdo si 16 o cuándo, pero este año me habían pedido que actualice mis documentos, mis papeles, y lo hice, y al último momento se suspendió, y bueno, nada, ahí seguimos esperando in eternum, y nunca, porque me dijeron, bueno, porque es de puntos, porque, bueno, no sé, yo será porque no hago mucha política, así que ahora está Brian McNaghy a full ayudándome, y a él le toca hacer de ayudante y presencia. Pero eso es porque sos mujer. A la que le pasó algo muy parecido es a Esther Díaz, la epistemóloga. No la nombraron nunca, pero sí la nombraron en otro país, claro, en Brasil. Mira, Esther Díaz, que de hecho yo usé textos de ella para enseñar algo de comunicación. Yo quiero preguntar. Tuve yo hace como 10 años una entrevista con ella, y ella lo denuncia, y los positivistas varones no dejan que las mujeres accedan a cargo. Pero no es solamente que te pasa a vos, le pasa a todas las positivistas que piensan y tienen un pensamiento crítico, y estos positivistas nunca van a dejar pasar a nadie. Bueno, el Departamento de Sociales donde yo pertenezco tiene alguna mujer, Andrea Gastrón, o bueno, Isabel también está, pero bueno, en mi caso no se dio. Sinceramente espero que sí en algún momento. Denunciando. Por favor, Ricardo Rabinovich Bergman, por favor. Volvamos un poquito a... Yo le quiero preguntar por la radio. Ay, sí. ¿Cómo fue tu experiencia al frente de un programa de radio? ¿Qué te movilizó? ¿Lo disfrutaste? Me encanta la radio, la verdad es que tiene una magia especial, tiene la posibilidad del tiempo demorado también, vuelvo a esto. Me permitía además difundir un montón de arte. Yo tuve un programa en ABC Mundial, antes había pasado como columnista hablando de teatro en diversos programas.
y me encantaba preparar mi columna, saber cuántos minutos tenía para difundir el arte de lo que hacían los demás, básicamente. Y además la posibilidad de ir a experimentar, a ver con ojo crítico, porque no es lo mismo ir para sentarte, tipo comer pochoclo, a saber que después tenés que hacer una devolución, que te están invitando, pero hay una expectativa sobre la mirada crítica que uno puede tener. Ni hablar de que con el tiempo uno va viendo tantas obras que va sensibilizando mucho la mirada y de repente es mucho más difícil enamorarse de alguna obra o de alguna actuación, pero cuando pasa es maravilloso. Y entonces dije, bueno, vamos a crear este espacio, se lo propuse a Pablo Pla, le pareció divino, hicimos un programa en un momento, después creo que fue pandemia o similar, que empezamos a hacerlo más virtual, entonces yo grababa los segmentos, los copetes, preparaba la música, lo ponía todo junto y mandaba el programa listo, eran como 2 horas de programa. La verdad es que fue un placer, la vida es puro teatro, lo había llamado, jugando un poco con esto de la vida es sueño de Calderón de la Barca, y la verdad es que creo que la vida es puro teatro, sinceramente lo vivo así. Si me preguntan, soy pintora, soy escritora, soy abogada, soy mediadora, pero en el fondo yo creo que lo mío es ser actriz. Buenísimo. Bueno, genial. Porque actuamos, porque siempre nos estamos poniendo máscaras. Sí. Porque no es lo mismo la persona Julieta que se sienta acá y habla con ustedes, la que trabaja en una oficina de 9 a 18, la que va y da clases a mis estudiantes de violencia y sociedad, o de conflicto y negociación, o de derecho administrativo. Y si bien la persona es siempre la misma, o la que va a mediar, porque uno es uno en todas partes, dirían los psicólogos, y es así inevitablemente, pero hay algo de la investidura que cambia y que hace que uno, bueno, ocupe el rol y juegue ese rol. Con unos amigos decíamos, hoy me voy a vestir de abogada. Igual yo a veces no me importa mucho vestirme de abogada y me voy con mis colores o me voy con mis zapatillas y sigo siendo abogada, sigo siendo mediadora y bueno, rompo un poco, pero sé que hay una expectativa respecto de lo que se espera que el otro sea, como el otro tiene que parecer. Y a mí me decía el otro día mi primo, ay, te veo cruzar la calle y ya sé que con esa flor, con esa, pues siempre estoy con flores, con cosas. Bueno, a veces hay que vestirse de colores para también pintar un poquito el alma, que puede ser un poquito más nostálgica, más tanguera y más sombría. ¿A qué milongas estás yendo? En este momento a ninguna. Pero las últimas que fuiste. Y al Bilongón de nuestro amigo Fervietti. Bueno, iba a la del CETBA porque yo estudiaba en el CETBA. Entonces, bueno, se hacía la milonga que se sigue haciendo una vez por mes. Me gustaba mucho ir al Titi Rossi. Bueno, este domingo voy a ir a cantar a Bien Bohemio con mi amigo Nazareno Altamirano. Me gusta cantar también. El berretín del tango me da por la canción. Así ¿Y qué vas a interpretar? Puede ser que haga Muñeca Brava o puede ser que haga... no sé, voy a ver. Multifacética. Ay, una mujer multifacética. Me gusta jugar porque creo que eso de la infancia hay que recuperarlo, hay que volver a jugar. Pero hay que jugar como lo hacen los chicos, que juegan en serio y que se enojan y que se meten en el papel. Porque no es cosa de poca monta jugar. Ahí hay una colección de juguetitos. Sí. Y me encanta porque yo tengo una colección también de cosas que me han quedado y uno a veces se ha quedado con infancia trunca de algunas cosas y la manta le ha quedado corta y bueno, hay que ir a buscar esos juegos y volver a jugar. Estaba pensando si se animaba a cerrar el programa con alguna canción. ¿Preparada? ¿Canción o un texto? Un texto. Del A libro. ver, déjame pensar, hay un texto. Quedan 4 minutos. Ay. Pero alcance y sobra para Alcance y esto. sobra. Y dejarles el programa a la cantera deportiva en tiempo y forma, como lo solemos hacer. A la sombra de un lapacho. Las operaciones del alma tienen senderos inescrutables, afirmó el viejo parco sentado en la puerta de la casa de Oliden 589. La madera crujía bajo su peso, indiferente a la espera. Se contaba que su hija, Meki, había nacido el 29 de febrero
de 1954, aunque aquel año no fuera bisiesto. Su llegada al mundo parecía un error decimal en el engranaje del cosmos. Desde entonces vivía rodeada de calendarios y relojes, trataba de enderezar el tiempo torcido de su nacimiento. Las madres del barrio apartaban a sus hijos cuando la niña rubia con una estrella en la mejilla deambulaba por la vereda. Evocaba una muñeca de porcelana rota, escapada de otra época. Lo inquietante era escucharla hablar. Disertaba sobre segundos y minutos como si la arena se le escurriera entre los dedos. Soy una corrección cósmica, decía, la estrategia del universo para equilibrar lo imposible. Creció con un aire enigmático entre lo real y lo onírico. Decía que su cicatriz era la marca del tiempo. Pero en el barrio se sabía. El accidente tenía el sello del parco. Sus ojos buscaban algo que nunca encontraban. Su ropa, casi monacal, la apartaba de lo mundano. Al caminar parecía acelerar más que el resto, evocando al conejo blanco de Alicia. Con frenesí solía preguntar si el tiempo estaba en la hora correcta. Su insistencia provocaba risas nerviosas. Algunos decían que había bebido de una poción que le hacía perseguir cada instante perdido. ¿En qué día estamos? ¿Tenés la hora? ¿Mi hora? ¿Mi minuto? ¿Mi segundo? Repetía con obstinación. Un día desapareció. El viudo se refugió en su taller cromado. Se supo que Meki había sido internada, extraviada en su propio laberinto de relojes y tiempos. La casa se fue desmoronando junto al viejo. La puerta, las ventanas, el portón herrumboso, todo abría hacia un mundo torcido por el capricho del destino. El barrio recordaba que 1954 había sido un año común, demasiado común para albergar lo imposible. La leyenda del barco y su hija se volvió historia de fantasmas, y la casa misma se fumó otro 29 de febrero sin bisiesto. Algunos aseguraban que nunca había existido, solo quedó la raíz de un lapacho cortado que reverdecía en el silencio. Dicen que la vereda aún juega una niña rubia bajo su sombra. Con un envase de cartón fabrica una herbacana portátil, lluvia de tierra sobre la raíz del árbol que recuerde, mientras dibuja pinturas geométricas junto al hueco del tronco. Con ustedes, Julieta Rasper, muchas gracias por haber escrito este libro y bueno. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron mirando y acompañando, invitarlos a que el próximo martes a las 19 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias, Julieta. Gracias por la hermosa invitación. Gracias. Buenísimo. Bueno, y esta es de mi madre, la historia, digamos, la inventé por mi madre. Y el viejo Parco era un viejo